analizar este texto, por lo menos para sumergirnos dentro de esa época. Cuando uno va al libro de Reyes, al capítulo 18, le invito rápidamente a abrir su Biblia. Mire que vamos a manejar en este tiempo Segunda de Reyes, capítulo 20, luego Crónicas en el capítulo 32 e Isaías 38. Ya lo iremos diciendo conforme vayamos a las citas mencionadas. Pero en este momento acompáñeme a Segundo Libro de Reyes, capítulo 18. Retroceda 2 capítulos, allá en el versículo número 1 al 2. Quiero establecerme en el tiempo propiamente para poder iniciar la enseñanza de este día. ¿Lo tiene? En el versículo 1 al verso 2, de hecho aquí se comienza a dar la narrativa propiamente de cómo se desarrolla el reinado de Ezequías. Dice allí en el verso primero: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, recordando que este reinado al que hace referencia no era en el sur, sino en el norte, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, eso era en el sur. Cuando comenzó a reinar, dice la Escritura, ¿era de cuántos años Ezequías? Era de 25 años y reinó en Jerusalén, ¿cuántos años? 29 años. Y menciona como dato adicional, el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Ahora, ¿por qué he hecho leer de manera inicial este texto? Para encuadrarnos en el tiempo, en lo que se habrá en este caso, de narrar en el capítulo número 20. Por ejemplo, dice la Escritura que Ezequías tenía ¿cuántos años cuando comenzó a reinar? 25 años. Listo, cuando vamos al capítulo número 20, ¿cuántos años tenía Ezequías? ¿Cuántos años tenía? Ahora, ¿el capítulo 20 mencionará la edad de Ezequías? No, no lo mencionará. Pero sí mencionará más adelante, diríamos, la gracia que él recibe de vida. Sí, diríamos, recibirá Ezequías luego de una intervención divina 15 años más de vida. Y eso, restado obviamente de los años que habrá de reinar, estamos hablando de que Ezequías tendrá en el capítulo número 20 la edad de 39 años. Ese dato obviamente es todo cuestión de sumar y restar y punto. Ahora, Ezequías tendrá 39 años exactamente, aquí no tengo temor a equivocarme, mi amado, cuando el capítulo 20 está en desarrollo. Él tiene 39 años de edad. Es decir, que en esos primeros, diríamoslo así, en esos primeros 14 años de reinado, Ezequías no solamente que ha podido instaurar el culto, con todo su esplendor, con toda su gloria, no solamente ha podido erradicar, la idolatría en la nación de Israel, hablando sobre todo en el lado de su frontera, que es en el lado del sur, allá en Judá, en Jerusalén, sino que también habrá experimentado una gran victoria donde él no pelea, sino que Dios pelea por él. Cuando el Señor envía a su ángel y mata del ejército asirio ¿a cuántos soldados enemigos? Usted lo sabe, ¿cuántos? Con confianza. Si estuvo en la enseñanza lo sabe. Y si tiene la Biblia también lo sabe. ¿Cuántos enemigos mató un solo ángel en una sola noche? Pero no lo lea, ya recuérdelo. 185,000 soldados. Amén. Mi amado, todas esas, diríamos, glorias que él ha podido desarrollar, ha podido, diríamos, de alguna forma adquirir en estos primeros ¿cuántos años de reinado? 14 años de reinado. Recuerde que tiene a este capítulo 20, él ya tendrá ¿cuántos años de vida? 39 años. Sí, eso obviamente, ¿por qué? Porque la Biblia menciona que el periodo total del reinado fue de 29 años del rey Ezequías. ¿Así? 29 años. Mi amado hermano, allí pues con 39 años de vida prácticamente Ezequías ha llegado al clímax, ha llegado, diríamos, a su máximo apogeo como hombre, como rey y como siervo de Dios. ¿Sí?
Pero, oh sorpresa, cuando todo pareciera ser que va de viento en popa, mi amado, aparece en el cuerpo de Ezequías una enfermedad mortal. Y una enfermedad que posiblemente, mi amado hermano, sea no necesariamente de dentro de su cuerpo, sino de fuera de su cuerpo. Es decir, que algo lo infectó. Algo, no sé si de pronto le picó algo, se hincó con algo. ¿Cuántos de ustedes a veces por cosas accidentales pisan algo, se lastiman un dedo y cuando se dan cuenta tienen infectado toda la pierna? ¿Le ha pasado aquello? Me recuerdo tanto que uno de mis hijos, cuando eran más pequeños, estuvo en el parque, en la escuela bíblica, mi querido hermano, y por allí él no recuerda qué pasó, solo que llegó a casa con el dedo, con un piquete en el dedo. Mi amado, esa situación que pareció tan inofensiva que cualquiera de nosotros hubiera dicho, no le pares bola, deja que se te va a desinflamar solo. Nos tuvo corriendo a la siguiente semana en el hospital internado, queriendo los médicos amputarle el dedo. Así de crítico se hizo una pequeña y leve picadura. Mi amado, Ezequías, dice la Escritura en el versículo número 1, que Ezequías cayó enfermo de muerte. Amén. Enfermo de muerte. Ahora, ¿esto qué me tiene a mí que decir con respecto, obviamente, a lo que Dios en estas primeras palabras quiere que su pueblo esté apercibido? Mi amado, la muerte nos puede sorprender a nosotros en cualquier tiempo de nuestra vida, aún en el mejor tiempo. No te asustes de lo que te digo, no te asombres tampoco, porque es necesario. La Biblia dice que la muerte como tal, la vida del hombre está, mi amado hermano, en las manos de Dios, y dice la Escritura, dice el proverbista, que era como la flor de un día. Que un día está hermoso, que un día está floreciente y al otro día puede amanecer todo marchito. ¿A cuántos le ha pasado esto? Hoy está bien y al día siguiente, ¡ay! Está tendido en una cama con dolor de huesos, con fiebre, con disentería y está que pide prácticamente ya los santos óleos para que lo despidan. Mi amado, así de frágil es la condición de la vida del hombre. Un día está en todo su esplendor y al otro día puede estar agonizando. Mi querido hermano, Ezequías, para nuestra información, Ezequías está en lo más glorioso de su tiempo. Vuelvo y repito, un excelente rey, un excelente siervo de Dios, un excelente conquistador, claro, no por fuerza propia. Dios había peleado por él y había ganado la batalla a un imperio que estaba también en todo su apogeo, el imperio asirio. Cuando él logra todos estos éxitos, diría cualquiera, de aquí en adelante ya no hay dificultades, ya no hay problemas, ya no hay motivos para qué sufrir. Y oh sorpresa, le cae una enfermedad. Y esta enfermedad es tan crónica y tan abismal que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se ve Ezequías, postrado en cama y obviamente de una manera muy, tajante, como que ya casi agonizando. Terrible. Ahora, la Biblia sí se reserva el tipo de mal que tenía, pero luego el mismo profeta Isaías dará a conocer, por eso tendremos que ir a ver luego al profeta Isaías, de que él se valdrá para poder de alguna forma traer sanidad a la vida de Ezequías. Ahora, cuando vamos al versículo 1, luego de que dice la Escritura que cayó enfermo de muerte, Ezequías, vino a él. ¿Quién vino a él? Y esto es algo muy, pero muy curioso, porque, mi amado, si yo veo en Ezequías lo bondadoso y lo grande que había sido usado por Dios, yo posiblemente deseo creer, y creo que fue así, que Ezequías debió haber estado en su lecho de dolor, en su lecho de enfermedad, en su cama postrado, debió haber estado rogando, pidiéndole a Dios que le dé sanidad, que le dé esperanza de vida. Y oh sorpresa, cuando se acerca el gran profeta Isaías, mi querido hermano, y lo visita y va y camina hasta el lecho, hasta su cama, porque ya no podía gobernar Ezequías. Estaba prácticamente postrado. Y mi amado, cuando lo ve, dice la Biblia, que el profeta le dice lo siguiente: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás.
y no vivirás. No sé, pero si usted estuviera postrado en una clínica, en un hospital o en su propia casa y recibe la visita, me voy a involucrar, del pastor, ¿qué palabras usted esperaría recibir del pastor cuando lo visite? Yo le aseguro que primeramente usted estaría a la expectativa de ¿cuándo me visita el pastor? Estoy enfermo, estoy en necesidad, ahora es cuando lo quiero ver, ¿verdad? Creo que a cualquiera de nosotros se pudo haber pasado este tipo de pensamiento. Segundo, una vez que venga, lo mínimo que el pastor debería de hacer es orar por mí, ¿para qué? Para que el Señor me sane. Mi amado, yo creo que Ezequías tiene las mismas expectativas que las puede tener cualquiera de nosotros. Segundo, cuando va el profeta, mi amado, y le da el mensaje, no es lo que él deseaba o anhelaba en su corazón recibir. ¿Qué es lo que obviamente Ezequías quería recibir de parte de su Dios? Sanidad. Y mucho más, sabiendo cómo era Ezequías. Diría cualquiera, si quiere ver el currículum de Ezequías, es necesario que me acompañe, por favor, y venga conmigo. Vamos al libro de las Crónicas, en el capítulo, acompáñeme por favor, al segundo libro de las Crónicas. Vayamos, por favor, más adelante de los Reyes. Segundo libro de las Crónicas. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, número 30, capítulo número 30. Voy a leer ciertos textos, solo para resaltar algunas, diríamos, vivencias de Ezequías en estos primeros, ¿cuántos años de reinado? 14 años de reinado. No se me pierda, vaya conmigo, también en los tiempos. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, versículo número 1, capítulo 30, dice, envió después Ezequías por todo Israel y por toda Judá, y escribió cartas a 2 tribus, Efraín y Manasés, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová. ¿Pero con qué objetivo? ¿Qué quería compartir Ezequías con el pueblo? Aun cuando estas 2 tribus no le pertenecían a su reinado, eran del reino del norte, pero eran ciudades fronterizas con el reino del sur. Y dice la Escritura, y el rey, ¿para qué? Dice, el versículo 1, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Recordando que la Pascua, ¿qué festividad era? Sino acaso la fiesta de los panes, mi querido hermanos, y la fiesta también del cordero y de las hierbas amargas que recordaban la salida ¿de qué? De Egipto. La liberación del pueblo, era una fiesta como de independencia. Y el rey invitó al pueblo, a estas 2 tribus en particular, más allá de las suyas propias, para que participasen de esta fiesta espiritual. Y dice la Biblia, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido, dice la Escritura, en Jerusalén. Ahora, estos impedimentos propios de la época, porque estaba muy corrompido antes del reinado de Ezequías, y él entró a normar, entró a instaurar. Mi amado, él comenzó también a instaurar y a poner, obviamente de acuerdo al orden de los levitas, a los sacerdotes para que ejerzan su profesión. Más adelante, avanzo por favor un poquito más, allá en el capítulo número 30, pero leo desde el versículo número 21, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Verso 22, ¿puedes leerlo?
versículo 1 del capítulo 31. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron, luego de esa fiesta espiritual, quebraron las estatuas, destruyeron las imágenes de Asera, derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, también en Efraín y en Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su respectiva posesión. Y allí en el capítulo 31, del verso 2 en adelante, ¿qué dice el prefacio que hace Ezequías? Ezequías, dice aquí, reorganiza el servicio de los sacerdotes y también el de los levitas. Y allí, mi amado, comenzará a hacer una obra, diríamos, de saneamiento y santificará, consagrará a los sacerdotes para que comiencen a enseñar inclusive al mismo pueblo. Mi amado, la vida de Ezequías, sí, es muy destacada. Inclusive muchos lo podrían comparar como un segundo David, pero en tiempos muy difíciles. Ahora, mi amado, todo esto Ezequías lo había comenzado a cultivar en su vida. Y yo diría, a mi manera de ver, si alguien merecía ser sanado, era Ezequías. No porque Dios esté obligado a sanar, pero por lo menos, diría cualquiera de nosotros en nuestros tiempos, había hecho puntos. Mira que los judíos en una oportunidad le llevaron a un hombre a Jesús, diciéndole, sánale por favor a uno de sus hijos. Y dice, porque éste ha beneficiado en gran manera a los judíos. E inclusive le dijeron a Jesús, este había hecho una sinagoga. Y Jesús se dispuso para ir y sanar a ese siervo. Es decir, no necesariamente porque por las obras yo puedo atraer la atención de Dios para que Él me bendiga. Mi amado, pero yo sí puedo decir o puedo llegar a estimar de una manera superficial de que Dios sí está atento a las acciones que hacen los hombres. No digo que por acciones usted gana el cielo. Tenga mucho cuidado a la hora de entender el mensaje. Lo que estoy diciendo es que si tu fe coordina con tus obras, mi amado, vas por el camino correcto. Sí, vas por el camino correcto. Mi amado, Ezequías era de aquellos que su fe iba acompañada con sus obras. Es decir, que no era simplemente, si lo quiero ver en términos actuales, un cristiano de boca. Era un cristiano que lo que decía, lo hacía. Y eso, mi amado, es de gran honra o de gran mérito delante de Dios. Ahora, Ezequías cayó enfermo. Cuando retomamos Segunda de Reyes, capítulo número 20, aparece el profeta. Y para su sorpresa, Ezequías recibe un mensaje que yo me imagino que él nunca esperó recibir de parte de Dios. A través, obviamente, del siervo del Señor. Él dice en la Escritura, versículo número 1, en la parte final, Dios me manda decirte lo siguiente. Pon orden en tu casa, estoy transliterando, porque vas a morir y ojo, no vivirás. Esto es muy curioso. Las tres partes o los tres, diríamos, enunciados son muy curiosos de observar. Primero, Dios me da de primera mano la postura de que mi vida es tan frágil, mi vida es tan efímera, es tan, diríamos, de pronto tan invariable. Quiero utilizar términos no usados. Mi amado, que yo no puedo decir, yo de aquí a después de 5 años hago tal cosa. O tranquilo, que en enero ahí pongo asunto en este asunto que tengo pendiente y ahí en enero lo voy a arreglar. Mi amado, yo creo que por un momento ponga los pies sobre la tierra. ¿Quién te ha dicho a ti que tienes asegurado por lo menos hasta el día de mañana? En una oportunidad Jesús nos enseña cuando un hombre neciamente habla y dice, me he engrandecido, me he hecho rico, voy a tirar mis graneros, voy a hacer graneros más grandes para depositar allí toda mi gramínea, todos mis beneficios, porque obviamente soy un hombre de prosperidad y voy a comenzar a hacer negocios a futuro. Y esa misma noche alguien le dijo a su oído, necio, este mismo día vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has guardado, todo lo que has almacenado, ¿de quién será?
¿Quién de nosotros, mi querido hermano, bien podría decir, sí, tranquilo que en este mes no me voy a morir? Ninguno de nosotros. Mi amado, y eso es lo primero que yo quiero rescatar. Nadie, aún, ojo, aún los propios hijos de Dios, no tenemos comprada la vida. No tenemos comprada la vida. Nuestra vida está en las manos de Dios. Si Él nos dice a los 30 te vas, te vas. Punto. No hay tema de discusión, no hay tema de trance, no hay para poder negociar con la muerte. La muerte te visita y no le podemos decir como le decimos a veces a los creyentes que te golpean la puerta para que te digan, ¿me permite unas pocas palabras? No, estoy ocupado ahorita, no, venga mañana o simplemente, yo soy, de la religión tradicional, así que no me moleste. Cuando la muerte viene, ¿quién la podría dejar esperando en la puerta? Ella atrevidamente ingresará y tomará lo que Dios le ha ordenado que tome. Y allí se acabará todo. Tú no me dejas mentir. Tú puedes tener una vida muy organizada y muy secuenciada en tus actividades. Y oh sorpresa, viene un mal, cualquiera que este sea, y te para todo el calendario. Y cuando te das cuenta, estás bien internado o bien postrado en una cama. Y se acabó tu calendario. ¿Te ha pasado o no? Mi amado, eso como primera orden. Segundo, las palabras del profeta le dicen a Ezequías, ordena tu casa. Y esto es importantísimo, mi amado hermano, poderlo resaltar. Como Dios nos está haciendo ver que nuestra vida es tan frágil, es tan, vuelvo y repito, tan intangible, es tan fugaz. Mi amado, ¿qué o cómo debería, en función de esto primero, cómo tú deberías tener tu entorno? ¿Cómo debería de estar, sabiendo que la vida del hombre es tan fugaz? ¿Cómo debería de estar, si diríamos, todo lo que te rodea, aquello que tú de alguna forma administras? Todo está en orden. ¿Tú te has puesto a pensar si mañana más tarde ya no estás ahí? ¿Quién se hará cargo de tus hijos? ¿Cómo quedará la familia? Hay gente que es muy desorganizada en esto. Hay gente que vive cada día, que yo no digo que no haya que vivirlo así, pero hay gente que vive cada día de una manera tan despreocupada, de una manera tan, negligente, creo que sería el término más apropiado, que a la verdad, mi amado, no tiene un plan de contingencia. No que Dios te quiera tener todos los días de pronto con ese enigma de que, ay, mañana me voy a morir. Ay, mañana, no. Dios no quiere eso. Pero Dios sí quiere por lo menos que nosotros que tenemos la mente del Señor, tengamos de alguna forma un contingente, tengamos un plan B, si acaso mañana más tarde yo ya no estoy en casa. De allí que muchos han dicho, no sé si a manera de broma o de serio, más me vale muerto que vivo. Porque todo lo que hace, malogra. Todo lo que quiere supuestamente emprender es una deuda. Todo lo que planifica se viene abajo. Es decir, más destruye, más de pronto crea el caos que trae paz o trae edificación para el hogar. Hay gente que en vida deja tan endeudada a la familia, deja tan por el suelo, tan arruinado que cuando muere ni siquiera le permiten enterrar hasta que la viuda pague las cosas. En el caso de que muere el hombre, ¿verdad? Aun cuando le cuento algún dato científico, es comprobado que el hombre muere primero. Es comprobado. Los hombres mueren primero que las esposas. Ya por ahí muchas viudas están anticipando, están alegres. No se alegre, es su esposo. Sí, es comprobado. Hay más defunciones de varones que de mujeres. Los hombres que son aparentemente el lado fuerte es el más débil. Mi querido hermano, ¿cómo estarías tú y los tuyos si tú ya no estarías más en casa? ¿Cómo los dejarías?
De allí, mi amado hermano, que es fácil poder asimilar que cuando alguien fallece y deja todo un desorden a su alrededor, mi amado, hijos, entenados, viudas, porque no dejan una, dejan algunas, entran en unos litigios terribles, que posiblemente ni la misma casa donde aparentemente son suyos, luego hasta la pierden porque, mi amado, han vivido una vida completamente de desorden. ¿Tienes un plan de contingencia si acaso no estás? ¿Tienes por lo menos, y no es que nadie por si acaso me ha pagado nada, tienes aunque sea ya por ahí separado un huequito donde te puedan enterrar? ¿O dirás tú, no, ahí que la viuda vea cómo hace? Hay unos que son prácticos. Si yo me muero, me quemas y me botas a la basura. Y yo digo, ¿sabe cuánto cuesta la cremación? Es lo más caro. ¿Cuánto cuesta? ¿Más? Como $2,000. No, la cosa no es tan sencilla como parece. Diría cualquiera, ni te mueras pues entonces. Mi amado hermano, Ezequías recibe la palabra de parte de Dios y le dice, oye, ordena tu casa. O sea, es como que Dios le dijo, mira, te voy a dar unos días para que pongas todo en orden. Si de pronto, como suelen decir a veces, o decimos también, decimos, no, mira, lo que pasa es que no puede morir porque no ha perdonado todavía. Bueno, entonces anda y pide perdón. Y ahí muérete ya de una vez. Si tienes deudas, mira cómo las paga. Pero si deja ordenada tu casa. Si tienes hijos que de pronto no les hablas o tienes, mi hermano, esto puede pasar, le puede pasar a cualquiera en cualquier tiempo de su vida. Por ahí que Dios nos ha dicho en el Nuevo Testamento que debemos de tratar de estar en paz con todos. Con todos. Hasta para poder partir con alegría. ¿No le parece? Hasta para que a uno lo recuerden con buenos ojos. Hay gente que dice, por fin se murió. Ya era hora. Pero hay otros que se hacen sentir y dicen, uy, pobre, mejor que Dios no se lo hubiera, mejor lo hubiera dejado un poco más de tiempo. Era una bendición. Mi querido hermano, Ezequías recibe como primera advertencia, ordena tu casa. Segundo, luego Dios le manda a decir por el profeta, morirás. Y como para ponerle una cereza al pastel, le dice, y no vivirás. Esto está de más, por cierto, aparentemente. Porque si me dicen, morirás, ya no había necesidad de que me digan, y no vivirás. Pero como que el asunto se lo pone como una estaca. Es como que le digan a alguien, mira, entiérralo y aparte tírale concreto encima. O sea que si acaso llega a resucitar, no sale. En ciertos países, en ciertos cementerios de los Estados Unidos, a las personas que suelen fallecer de muerte súbita por paros cardíacos, se suele, no en todos los casos, se suele, de acuerdo a la petición de la familia, poner cierto tipo de conexiones electrónicas al corazón y una especie de detector afuera de los sepulcros. Porque se han dado casos de personas que han vuelto a vivir. Diría cualquiera, Señor, que por lo menos ahí me toquen el timbre. La intención es que estas alarmas que están allí, mi amado, se lo hacen con la intención para percibir a su entorno que está afuera y que lo puedan desenterrar. Mi amado hermano, en el caso de Ezequías, la situación era de que no solamente habría de morir, sino que el profeta, claro, toma la palabra de Dios y le dice, vas a morir y ojo, no vas a vivir. Como cualquiera, es como que le dé la estocada final a una sentencia que ya está de muerte. Es como decirle a un condenado, mira, te vamos a dar te vamos a dar la muerte por inyección letal. Y acaso añadido 150 años de cárcel. Usted diría, pero ¿qué me estás matando? ¿Para qué?
sé la otra sentencia. En los Estados Unidos es así, la pena es acumulativa. Allí lo matan por una sentencia, por un crimen, y aparte lo pueden matar por el otro. Es decir que doble muerte. Claro, solamente lo hacen por formalidad. Mi amado, y eso es lo que Dios en todo caso le dice a Ezequías. Por formalidad le dice, vas a morir, y por formalidad, para rematar el asunto, le dice, y no vas a vivir. Ahora, hasta allí el versículo primero. Y aquí voy a abrir el abanico porque voy a comenzar a meditar, sí, en otras porciones bíblicas para ver cómo se desarrolla el asunto. Mi querido hermano, cuando él recibe esta noticia, la Escritura nos dice, y acompáñeme por favor al libro del profeta Isaías. Cuando él la recibe, aquí hay un silencio tanto en Reyes como en Crónicas, pero no en Isaías. En Reyes se dice que él vuelca su rostro hacia la pared en cama y hace una oración muy, muy pequeña, pero en Isaías se da detalles de esa oración. Acompáñeme por favor, libro del profeta Isaías, en el capítulo número 38. Libro del profeta Isaías, capítulo 38. ¿Lo tiene? Lo leo rápidamente. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, ¿sí? E hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora, y él lo hablaba con testimonio, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y luego dirá, y lloró Ezequías con gran lloro. Ahora, hasta allí es lo que se sabe de entre los otros dos textos bíblicos. Pero en el verso número 10, el versículo, número 9, en adelante entrará en más detalles. Dice la escritura de Ezequías, él va a escribir este suceso. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Verso número 10. Yo dije, y ojo, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Todo esto, mi amado, fue en fracciones de segundos. Mire, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. ¿Cuántos años tenía Ezequías? ¿No estaba enfermo? Vuelvo y repito, estaba en lo más glorioso de su reinado. Era un rey considerado de gran renombre entre los imperios porque había Dios destruido a los asirios y era un excelente hijo de Dios. Diría cualquiera, Señor, yo tengo, por mi forma de vivir contigo, yo tengo garantizada larga vida. Cualquiera diría eso. Pero Dios, diríamos, designó que él quebrara en ese momento. Hay un texto que luego lo veremos que será muy revelador. Dice la escritura, versículo número 10, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor, corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Verso 13. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la goya y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme.
¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humilladamente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Mi amado, todo esto sí expresó obviamente Ezequías, no de palabra, posiblemente ¿en dónde? En su corazón. Y todo esto lo único que hace considerar es que su alma estaba totalmente quebrantada luego de que, sí, también Dios obviamente comenzó a hacerle experimentar semejante mal de un momento a otro. De un momento a otro. Ahora bien, cuando vamos al libro de las Crónicas, acompáñeme por favor, en el capítulo número 32, segundo libro de las Crónicas, capítulo número 32. ¿Lo tiene? Dice el Señor: verso número 24. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías, y ponga el asunto a esto, no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido en su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de ¿quién? De Ezequías. Ahora, ¿por qué hago leer este detalle? Mi amado, había dicho yo que Ezequías era un excelente hijo de Dios, un excelente rey y un excelente conquistador. Pero aún así, Ezequías seguía siendo un ser humano, un hombre falible, un hombre que claudica, un hombre que, si bien es cierto, Dios demanda perfección en su pueblo, imperfecto, un hombre, mi amado hermano, vulnerable a cualquier momento de su vida de fallarle al Señor. Ahora, cuando Dios permite esta enfermedad, yo estoy casi seguro, mi querido hermano, que cuando Dios permite algo en la vida de sus hijos, sea bueno o sea malo, es para probar nuestro corazón. Amén. Es para probar nuestro corazón, sea con algo bueno o con algo malo que Él permita. Cuando Ezequías cae enfermo, mi querido hermano, cuando vamos al segundo libro de los Reyes, luego de que recibe la palabra, mi amado, Ezequías hace lo correcto. Ezequías clama a Dios, como lo dice la Escritura. Ezequías, segundo libro de los Reyes, capítulo número 20, dice el Señor en el versículo número 3, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, verso 3, y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías, dice la Escritura, con gran lloro. En ese lloro, en ese lamento, yo me imagino que todo lo que decía Isaías, capítulo número 38, él comenzó también a balbucearlo, comenzó a decírselo a Dios. Mi amado, pero Dios, que había sentenciado a Ezequías diciéndole, vas a morir, y aún más que le había dicho, no vas a vivir. Y si a esto se le respalda de que Dios le había dado una orden que ordena tu casa, porque si no lo haces obviamente vas a partir o vas a salir de este mundo, no sé, pero vas a salir de una manera desordenada. Así que ordena todo aquello que has dejado como cabo suelto. Mi amado, la sentencia de Dios era radical. Pregunto, ¿quién podría hacer volver el corazón de Dios para que designe otra cosa? ¿Quién podría decir a Dios, Señor, no hagas como tú quieres, sino como yo quiero? Mi querido hermano, pero cuando Él se quebranta, gime y ora, logra conmover el corazón de Dios. Ahora, ten cuidado, esto
no depende de Ezequías. Esto depende de Dios. Te lo anticipo de esta manera porque no creas que vas a lograr con un llanto o con una lágrima cambiar los propósitos de Dios. Solo si Dios así lo designa, Él puede cambiar sus planes, pero no tú. Quiero que entendamos esto, mi amado hermano, en nuestras propias vidas. A veces pensamos que si hacemos lo que hace el mundo con los gobiernos, el gobierno, que obviamente sí lo hace, cambia sus planes porque el pueblo protesta. Pero eso no pasa con Dios. Yo no le puedo a Dios hacer berrinche y decir: Señor, mira, te hago bulla, pero me das el milagro. A ver, no paro hasta que me des el milagro. Dios dice: abulla todo lo que te da la gana. ¿Me explico? El hombre no podrá hacer cambiar a Dios. Hay gente que le hace huelga de hambre al Señor, pero nosotros le llamamos ayuno. Sí, y dice: voy a ayunar para que el Señor haga lo que yo quiero. Y le pide y está en ayuno, tiene como más, son más súper espirituales que el mismo Moisés o que el mismo Jesús. Ya llevo 50 días en ayuno, pero mi amado, moverá la voluntad de Dios muy difícilmente. Solo cuando Dios estima conveniente cambiar su plan, mi amado hermano, Dios podrá limitarse a tomar otro tipo de dirección. Pero ojo, su plan final a la larga se cumplirá. Usted podría hacer cambiarle al Señor de idea de que su juicio no venga, pero de que el juicio vendrá, vendrá. De pronto no en el tiempo que Dios le había dicho, pero de que vendrá, vendrá. Así de sencillo. Lo único que Dios haría es extender el plazo, pero de que viene el juicio, viene el juicio. De pronto usted podría decirle al Señor en humillación: Señor, como le pasó con Ezequías, no me mates, dame chance, dame un día más. Y puede ser que Dios se conduela y dice: bueno, está bien, pero de que te vas a morir, te vas a morir, ¿ah? ¿Cuánta gente usted cree que antes de usted no ha rogado a Dios de que no se muera? No me quiero morir, no me quiero morir. No, Señor, yo no quiero pasar por la muerte. Ay, qué crítico, qué duro será esto. Pero está establecido para los hombres que muramos una sola vez. Es decir, que la muerte con ayuno o sin ayuno igual va a llegar. Va a golpear y va a decir: vengo por tu alma. Asegúrate que al final quien venga a verte sea Jesús. Eso sí. Pero de que la muerte vendrá, vendrá. Mi amado, dice la Escritura, versículo número 4, que si el profeta Isaías le da el mensaje y se retira, ahora Dios llama al profeta y le dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, y le dijo. ¿Puede leerlo esa parte? Ahora, haga de cuenta de que aquí donde está el altar está el dormitorio, está la cama de Ezequías. Y Ezequías lo que hace luego de recibir el mensaje del profeta Isaías es virarse a la pared y hacer una oración y suplicar por su vida. Ahora, esto es algo importante porque yo creo que en nuestra razón natural de pensar las cosas, ¿quién no dice: Señor, no me quiero morir? Aun cuando hay muchos que dicen: Señor, ya llévame, ya sácame de este mundo, quítame de aquí, tanto dolor, muchos están, pero y Dios de a propósito, creo que Dios de a propósito dice: no, hasta viejo vas a vivir.
Porque hay unos que se quieren ir por puros flojos. Y no quieren confrontar la realidad, no quieren pelear, no quieren arrebatar la bendición que ya Dios les dio, pero porque son flojos. Y hay otros que de pronto, como Pablo, queriendo ya partir con el Señor, dijo, pero es más conveniente que me quede, pero para ganar a muchos más para Cristo. Ezequías está volcado, está orando. Esto se lleva a la par. Él está orando, está diciéndole, Señor, ayúdame. Mira cómo he caminado, mira la integridad, mira todo lo que he hecho por tu pueblo. Tú sabes cómo vivo. Isaías va saliendo. Isaías va de salida. Y ya dirigiéndose a la puerta Isaías, el Espíritu Santo viene sobre él y le dice, oye, detente. Estoy escuchando la oración de mi siervo. Y dile que yo lo voy a sanar. Y regresa Isaías. ¿Cuánto tiempo cree usted que debió haber pasado en esto? 1 minuto. Regalémosle 2. Mi querido hermano, Isaías no termina de salir del palacio. Y Dios le dice, regrésate. Regresa y dile, he oído tu oración, versículo número 5, he visto tus lágrimas. Esto es importante. He aquí, yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Ahora, esto es importante y yo te pregunto, ¿Dios está oyendo tu oración? Pero no quiero que lo veas bajo el marco de si Dios me está oyendo o no. No. Estoy queriendo dar un énfasis no para con Dios, sino para contigo. ¿Estás orando? ¿Oras? ¿Te peñiscas en la oración por lo menos para ver si botas media lágrima? Es decir, ¿eres sensible cuando oras? ¿Te quebrantas cuando oras delante de Dios? ¿O eres de aquellos que te mantienes inmutable? Que posiblemente, no digo que cada oración en la que yo oro digo, acabo hecho una Magdalena. No, pero sí hay por lo general una tendencia de por lo menos exprimir algo, un limón en cada córnea y hacer llorar. Eres frágil cuando te acercas a Dios. O cuando oras eres, no sé, de pronto eres, como decimos los hombres, lo que pasa es que los hombres no lloramos, hermano. Los hombres debemos demostrar valentía. Bueno, sí, mira, el hombre en manera general debe demostrar valentía, pero para parársele duro al pecado, para parársele duro a la tentación. Pero cuando se trata de acercarse a la presencia de Dios, yo creo que el hombre, aún el más duro, el más severo, el más tosco, debería de ser una esponja llena de agua. Debería. Porque no hay cosa más grata delante de Dios que aquel que se acerca humillado, y por lo general la humillación conlleva quebrantamiento. Por lo general, cuando alguien se humilla, por lo general también quebranta el espíritu. Y de esa acción mi cuerpo aflora, como producto de esa acción, lágrimas, gemidos, llanto, lloro. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste cuando orabas? Cuando orabas. Algunos dirán, hermano, hace mucho tiempo que no experimento aquello. Y a veces Dios manda o diríamos que provoca cosas en nuestra vida para saber hasta qué punto estamos de duros. Yo no digo que Ezequías estaba endurecido de corazón. Ezequías
tiene un buen argumento delante de Dios. Y Dios, como ya lo hemos visto, sabía perfectamente cómo caminaba su siervo. Pero aún así Dios a su siervo le designó darle un trágico final. Pero todo en Dios tenía un propósito. Un rey que busca de Dios, un rey que se quebranta delante de Dios, un rey que recibe de parte de Dios la atención de su Dios. Mi amado, está no solamente él recibiendo un bien, sino que está enseñándole a una nación entera cómo poner el precedente del ejemplo. Y eso es muy importante. A veces tú como madre o como padre quieres ver que tus hijos se quebranten, que tus hijos oren, que tus hijos se humillen. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, mira, mi hijito, ve, así se busca de Dios en oración? Y ahí con él te arrodillaste y dijiste, mira, así. A veces hacemos lo típico. La manda a la cama, usted se para en la puerta, ore, y le cierra la puerta y usted se va. ¿Qué sabe esa criatura de orar? Pregunto, ¿qué sabe esa criatura de orar si nunca te ha visto a ti hacerlo? ¿Qué sabe? Le echamos esa responsabilidad al criterio de la criatura. Ya lea la Biblia, llore, y ella dormía. Y usted está contento porque dice para sí mismo, yo hago buscar a mis hijos de Dios. Eso es cuento. Eso es puro cuento. Uno no enseña a sus hijos así a buscar de Dios. Mi querido hermano, el Señor nos dice en el verso 5, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y he aquí, yo te sano, le dice el Señor. Al tercer día vas a subir, dice la Escritura. ¿Delante de qué cosa? De la casa de Dios. ¿Por qué le dice esto el Señor a Ezequías? Bueno, entiendo en el primer orden de que Dios escucha la oración para sanarlo, pero también ¿por qué le dirá? Y vas a subir al tercer día a mi casa. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía lo que él anhelaba en su corazón. ¿Quién? Ezequías. Dios sabía lo que anhelaba Ezequías. Y para Ezequías no había deleite más grande que estar en ¿dónde? ¿Sabes por qué? Porque la misma palabra me enseña y me dice que aquí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. No en la discoteca, es aquí. Aquí es donde Dios, mi amado hermano, derrama. Como derramar, a veces suelo tirar el agua hacia afuera para pragmatizarla, a veces la enseñanza. Ahí es donde Dios derrama. No una gota, derramar es, diremos, hacer caer en abundancia su bendición. Nunca será lo mismo escuchar un mensaje en vivo y en directo que estar tras un televisor, tras un video. Nunca será lo mismo. Mi amado, y añadiré, dice el verso 6, a tus días 15 años. Es decir que a la larga, Ezequías, ¿cuántos años terminará viviendo? 54 años. A los 25 tomó el reino, 29 años reinó. Ahora, ¿la muerte le llegó a la larga? Sí, pero no le llegó de manera prematura. Su deseo en Dios, Dios se lo concedió. Bien dice la Biblia que Dios, mi amado, concede las peticiones de nuestro corazón. Claro, siempre y cuando esas peticiones no pisoteen, no tiren abajo la voluntad soberana de Dios. Hay oraciones que nunca serán contestadas porque quebrantan la voluntad de Dios. Y hay oraciones que serán contestadas porque van acorde a la voluntad de Dios. En este caso dice la Escritura, versículo número 6, añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti, a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor ¿a quién?
Mira, esto para mí es bien curioso, porque si algo Dios se acordó al ver a Ezequías, ¿es a quién? A David. Decía, mira, aquí hay otro como David. Aquí hay otro que posiblemente no canta, pero hace cantar a los sacerdotes. Este posiblemente no ha tirado gigantes, pero ha tirado algo mucho más que un gigante. Su propio yo, su propio ego, su propia vanagloria. Hay gente que quiere ser usado como un David, tirando, conquistando naciones enteras. Mi amado, a la verdad, la máxima, diríamos, el máximo enemigo que pudo derrotar a Ezequías fue Asiria. Pero para los asirios, Ezequías no tiró ni una flecha. Pero Dios le atribuyó a él esa conquista. Mi querido, dice la Escritura, y dijo Isaías, tomad, masa de higos, y tomándola, la pusieron, y aquí está el asunto de la enfermedad, la pusieron sobre la llaga y sanó. Su enfermedad no venía de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Una llaga. No me preguntes de qué tipo de llaga se trataba. La Biblia no lo menciona, pero lo que sí menciona la Biblia es que su mal tenía cura. Ahora, yo te pregunto, yo sé que hay medicina natural que es muy efectiva, pero cuando Dios determina que te vas a morir, te puedes echar toda la farmacia encima y no te levantas. Mi querido hermano, pero en este caso en particular, Dios le dice, tomen, ¿qué cosa? Tomen, sí, para poderla poner sobre esa llaga, tomad la masa de higos, pónganla sobre la llaga, y dice la Biblia, y sanó. ¿Quién sanó a Ezequías? La masa. La Escritura anticipa diciendo, dile que yo le escuché, yo vi sus lágrimas y yo le voy a añadir 15 años más. Dios sanó a Ezequías y usó un medio para que esa sanidad pudiese llegar a su vida. Ahora, qué curioso, ¿cuánto tiempo tomó esa sanidad? Tres días. 3 días tomó. Dios le había dicho, al tercer día vas a estar donde anhela tu corazón estar, en mi casa. Si Dios le hubiera sanado en ese día, en ese mismo día, Dios, mi amado hermano, hubiese hecho levantar a Ezequías y hubiese ido a agradecerle ¿a quién? Al Señor. En este caso Dios tomó ¿cuántos días para sanarlo? 3. De allí que yo puedo entender bíblicamente que sí puede haber en Dios sanidad instantánea, pero también puede haber en Dios sanidad progresiva. Cuando Dios desea sanar radicalmente a alguien de la noche a la mañana, te sana. Tenías fiebre y un segundo después de que Dios intervino, la fiebre se fue, la infección se fue, el vicio desapareció. Pero hay en otras oportunidades donde Dios actúa de una manera progresiva, en que Dios comienza la obra en ti y tomará Él el tiempo que sea necesario hasta que la sanidad o el milagro pueda ser una realidad. Todo dependerá con qué corazón tú, mi amado hermano, percibes lo que Dios te quiere hacer o te quiere dar. Y dice la Escritura en el versículo número 8, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y dice la Escritura, y respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que te ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Versículo número 10. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados.
pero no que la sombra vuelva a 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz. ¿Cuántos grados? Yo me he preguntado y me pregunto, ¿por qué este tipo de señal con Ezequías? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le hace experimentar a Ezequías este tipo de confirmación de lo que Él ha dicho que va a hacer en la vida de Ezequías? ¿Acaso ya no era más que suficiente la palabra que Dios le había mandado a decir? La primera, que habría de morir, y la segunda, que ahora habría de sanar. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿O que acaso Dios tiene la obligación de añadir a su palabra algún tipo de comprobación previa antes de ejecutar algún milagro? Mi amado, yo siempre considero esto de una manera muy bíblica. La primera es que Dios, en su soberanía, hace lo que Él quiere hacer. Si en algún momento Dios, a algunos dentro de los casos bíblicos que tenemos en la Escritura, si a algunos Dios les ha dado una señal anticipada antes de ejecutar el milagro, mi amado, tenemos muchos escenarios bíblicos en aquello. Muchos. En alguno de ellos, por ejemplo, a Manoa, el que fue padre de ¿quién? El fortachón. Sansón. A él le dan una señal. Cuando él trae el alimento delante de un siervo de Dios que no sabía que era un ángel, el ángel con su báculo toca el alimento traído por Manoa y esto se prende por sí solo y el ángel obviamente se pone encima de la llama y sube hacia el cielo. Y él dice, ¡wow! Confirmando de que de su mujer habría de venir, ¿qué cosa? Un juez poderoso, Sansón. Una terrible y poderosa señal. ¿Qué hablar de Moisés? Antes de liberar al pueblo, le dio 3 señales. Allí, mi amado hermano, ¿en dónde? En el monte. Cuando Dios se le apareció como primera señal en una zarza. Luego tomará él el báculo y ésta se convertirá en serpiente. Luego meterá su mano ¿en dónde? En su seno y saldrá leprosa como la nieve. Y luego la volverá a meter y se hará sana. Señales. Antes de que se ejecuten los milagros que Dios habría de hacer con estos siervos. Pero también es bien cierto que en la Escritura, mi amado, Dios a veces se ha resentido y a veces en vez de dar el milagro ha mandado juicio porque no se le ha creído ¿a qué? A la palabra y no a la señal. Mi amado, pero en el caso de Ezequías, Dios, mi amado, quiere confortar el corazón de Ezequías. Quiere de alguna forma tratar con Ezequías para hacerle ver hasta dónde Dios lo ama. Hasta dónde Dios está dispuesto a fin de poderle corroborar su promesa. Y eso para mí, amado hermano, es puramente gracia de Dios. Cuando Dios te da algo anticipadamente antes de darte lo que has pedido, mi amado, considérate en Dios, no digo un engreído, no digo de pronto un mimado del Señor, pero considérate honrado de parte de Dios. Es una honra que debe de ser valorada, debe de ser estimada, debe de ser elogiada y guardada muy profundamente en tus recuerdos, porque a veces te olvidas cómo Dios te ha tratado, cómo Dios a veces te ha mimado, te ha consentido y al poco tiempo le terminas dando la patada. Porque eso es lo que hará Ezequías. Luego de tanto consentimiento, luego de tanta misericordia, Ezequías meterá las 4. Yo creo que Dios se anticipa a lo que Ezequías habría de hacer. Mira que al que más se le da, más se le demanda. Si tú viviste algo en Dios,
experimentaste algo de Dios que otros no han experimentado, siéntete honrado por ello, pero también siéntete comprometido en aquello que Dios a ti te ha mostrado. Claro que sí. Mi amado, Dios te ha dado más que a otros. No porque seas más bonito que tu hermano que está al lado. No posiblemente porque Dios, si de pronto te quiere más que el otro hermano. No, solo porque en su gracia Dios dijo, bueno, yo quiero tratar como yo deseo a quien yo quiero mostrar mi gloria. Mira que a veces nos ponemos a orar y decimos, Señor, así como a Moisés, bueno, prende el fósforo, no la zarza, aunque sea un fósforo. ¿No le ha pasado? Señor, aunque sea, déjame ver, bueno, no una paloma, aunque sea un buitre, pero déjame ver algo. Y hay quienes a veces en Dios vienen y testifican, el Señor me mostró, el Señor me hizo, me susurró, sentí en él. Y yo digo, wow, qué honra, pero también qué responsabilidad. Porque mientras más Dios trata contigo y más te da, más también te va a demandar. Más también te va a reprochar. Porque cuando no se aprecia estos detalles de Dios, mi amado, Dios en algún momento te va a confrontar y te va a decir, ¿qué has hecho con toda esa gracia que yo te manifesté a ti, a tus oídos o a tu corazón? Y Dios le concede a Ezequías algo sobrenatural. Le da a elegir por medio de la opción de que los grados en cuanto a la sombra se muevan. Ahora, creo que todo el mundo ha hecho esto. En algún momento ver algo fijo, algo que esté fijo en tierra y ver cómo por la luz solar el reflejo o la sombra de ese algo que puede ser un poste, ¿verdad? La sombra va como que caminando, ¿verdad? Claro, si el sol está al poniente, ¿no? Entonces se mueve del lado contrario la sombra, al occidente. Y mientras más se oculte, la sombra se va a ir moviendo, obviamente, o declinando hacia atrás. Pero en el caso propiamente de esta maravillosa señal, Ezequías le dice al profeta, yo no quiero que la sombra avance, que es lo natural que avance. Pero claro, la avanzada era de golpe. Lo que dice Ezequías es, yo quiero que retroceda. Es decir, que el sol en vez de, si ya es la tarde que ya tiene que ponerse, yo quiero que el sol, que a la larga no fue el sol lo que se movió. Dios lo que hizo es detener la tierra. Y recuerde que la tierra tiene dos movimientos. El de traslación, que se mueve alrededor del sol, y el de rotación. Y Dios lo que hace es coger la tierra y en vez de que ésta gire en su movimiento rotatorio, diríamos de izquierda a derecha, Dios lo hizo de derecha. Detuvo la tierra y la hizo girar en las manecillas contrarias del reloj. 10 grados, diríamos 10 segundos. Solo, diría cualquiera, por capricho de Ezequías. No, solo porque quería congraciarse con su siervo. Dios como que dijo en su corazón, chuzo, como que fui medio duro con este varón, ¿no? Le dije que se iba a morir. Y de remate le dije que y no vas a vivir, ¿ah? No, este se merece algo especial. A pura corazón de Dios. Este merece algo, no solamente por lo que está sufriendo, sino porque quiero manifestarle que yo soy un Dios todopoderoso. Que no solamente puedo sanar cuando a mí me dé la gana sanar, sino que en mi mano, en mi poder, está el universo entero. Y si yo quiero que el universo se mueva en favor de uno de mis hijos, moveré
todas las constelaciones para poder manifestarle la gracia y mi poder a uno solo de mis hijos. A uno solo de mis hijos. Y a veces nos ponemos en nuestros cuartos orando. Oh, yo creo que a mí el Señor no me oye. ¿Y por qué asumimos eso? Es que como no me hace una señalcita. ¿Qué más señal que esta? He aquí que la Virgen concibió y dio a luz un hijo. Tú palpas esa señal. Cristo es la señal viva de que Dios es real. ¿Qué más señal quiere? Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Qué más señal quiere, mi amado hermano? La señal ya está. ¿Quiere señales? Mi amado, tenemos la Biblia llena de señales para la iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Tomarán aún si fuera posible en sus manos serpientes y no les hará daño. Y si bebieren cosa mortífera, tampoco. ¿Qué más señal quieres? ¿Cuántas veces oraste por tu hijo? Y el Señor comenzó a obrar en sanidad. Y tú dices, Señor, gracias. ¿Cuántas veces caminando elevadote por la calle, Dios te detuvo y el carro, ¡ay, Padre amado! ¿Quieres otra señal? Cuando andabas arrancado y metiste la mano en el bolsillo de ese pantalón viejo. Padre, aquí hay $20. Alabo al cielo por esto. ¿Qué más señal andas buscando? Mi amado, dejémonos de cuentos. Dios manifiesta sobre su pueblo, sobre su iglesia, señales cada día en nuestras vidas. ¿Y quieres más señales? Bien dijo Jesús, bienaventurado es que aquel que sin ver cree en mí. Ellos son de más dicha. No aquellos que andan buscando qué palpar, qué ver para poder creer. Entonces seremos la iglesia no de Jesucristo, sino de Santo Tomás. Mi amado, el pueblo de Dios camina por fe, no por vista. Amén. Que la gloria sea del Padre, sea del Hijo y sea del Espíritu Santo. Aleluya. Que Dios añada mucha bendición a su palabra en tu vida. En el nombre de Jesús, Señor mi Dios, gracias en este tiempo. En tus manos nos depositamos. Qué bien por Ezequiel. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero qué gran responsabilidad. Nosotros tenemos